Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna a don José Manuel Maza, Fiscal General del Estado. Le va a presentar el presidente del Consejo de Estado, don José Manuel Romay Beccaria. Querido José Manuel, la tribuna es suya. Buenos días a todos, señora presidenta del Congreso de los Diputados, señor fiscal general del Estado, presidente del Fórum Europa, secretario de Estado de Administración de Justicia, presidente del CNI, autoridades autonómicas, nacionales, compañeros y amigos. Es un gran honor, señores patrocinadores, es un gran honor para mí participar en la presentación del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza Martín, en esta prestigiosísima tribuna del Fórum Europa. José Manuel Maza es muchas cosas. Entre otras, y por razón de su cargo, es consejero de Estado. Pero por encima de todo, y desde hace más de 40 años, es juez. Juez de profesión y juez de vocación. Y ha ido escalando pacientemente todos los escalones del cursus honorum judicial hasta alcanzar el Tribunal Supremo, concretamente su Sala Segunda de lo Penal. Ha sido y es un ilustre miembro de este exclusivo colegio cardenalicio, que es el Supremo, purpurados sin capelo, pero con toga y puñetas, príncipes del derecho. Santuario de la casación, que sin embargo no se casa con nadie, hogar de la jurisprudencia. A lo largo de su carrera, José Manuel Maza ha acreditado una gran formación jurídica y una inquebrantable firmeza en la defensa de sus convicciones. Se ha ganado un gran respeto y prestigio en la carrera judicial por la independencia de sus posicionamientos y por su alta calidad técnica, que se ve en sentencias como la de 29 de febrero de 2016, la primera que avala la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro derecho. Esta sentencia no es sino una más de las aportaciones intelectuales de José Manuel Maza al apasionante problema jurídico de la responsabilidad corporativa. Digo una más porque en pocas semanas el fiscal general del Estado leerá en la Universidad Autónoma de Madrid su tesis doctoral y esta versará precisamente sobre este tema, con un examen particularizado de la responsabilidad penal de los partidos políticos. José Manuel Maza nunca se ha conformado con la comodidad de los enunciados genéricos, alejados de la genuina dimensión humana. Por eso cursó estudios de criminología. El delito, como fenómeno jurídico, se entiende mucho mejor si se conecta con su valor como fenómeno social. De ahí su interés por la criminología, esa ciencia que ya ha conseguido su emancipación conceptual y metodológica respecto del derecho penal. El prestigio de José Manuel Maza entre los jueces españoles es un prestigio ganado a pie de juzgado, sentencia a sentencia, ganado compartiendo la proverbial austeridad de sus compañeros,
un prestigio basado en la ejemplaridad y en la competencia. Me gustaría destacar algunas otras de sus cualidades personales que han sido los cimientos sobre los que ha construido su vida. En primer lugar, su gran capacidad de trabajo y su inmensa formación jurídica y humanista. Es además de juez, fiscal por oposición, con el número 1 de la suya, y criminólogo, un entusiasta, amante y conocedor de la música clásica y de la historia, y un apasionado seguidor del Atlético de Madrid. También destaca en él su fortaleza personal, su resistencia, que tal vez se forjó en su niñez contemplando las piedras y sillares bimilenarios de su Segovia. José Manuel Maza es un hombre profundamente honrado e íntegro, sometido como Montaigne a la más alta exigencia personal. Yo tengo mis leyes y mi tribunal de justicia que me juzga, pero sometido también a la ética cervantina. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Su gran afición a la historia le hace sin duda conocedor de las dificultades del cargo que ha asumido hace bien poco. La historia del Ministerio Público enseña que ya desde el año 1713, cuando Felipe V designó a Melchor de Macanaz como el primer fiscal general del reino, las dificultades, tal como para ese caso nos enseña también Carmen Martín Gaite, son inseparables de la historia de la institución. Y como buen medievalista, José Manuel Maza sabe muy bien que Guillermo de Ockham, fraile franciscano y escolástico inglés del siglo XIV, enseña que el poder solo es legítimo si se usa para servir. Honrar a José Manuel Maza es honrar a los jueces y fiscales de España. Es a esas mujeres y hombres a los que quiero extender este homenaje. A esos jueces y fiscales anónimos, silentes como el abate Sillé y mal pagados, a esos jueces y fiscales que sirven a diario a la justicia, domeñando las enormes dificultades que se les presentan, dignificando su oficio, rompiendo las olas, a esos jueces y fiscales, auténtico tesoro oculto del artículo 352 del Código Civil, auténtico tesoro oculto de España. La carrera fiscal y la judicial, los fiscales y los jueces, sois decisivos en la lucha contra la corrupción. Sois los oídos, los ojos y los brazos del Estado de Derecho en la lucha contra esa lacra. La corrupción es la lepra de la política que hiere especialmente la dignidad de los más desfavorecidos, que hiere la dignidad de la España que sufre. Vosotros sois la medicina más eficaz para combatir este mal. Sois el bálsamo que alivia al pueblo. Debéis seguir cumpliendo vuestra función y así contribuir a la dignificación de la política. Pero la institución de la justicia, del Poder Judicial, con sus jueces y fiscales, es mucho más. Es una institución fundamental para que podamos afrontar con éxito los grandes desafíos que tenemos por delante, la verdadera consolidación del Estado de Derecho. Uno de esos desafíos a los que me refiero, en palabras de Octavio Paz, es la necesidad de armonizar las grandes conquistas de la economía de mercado como expresión del genio creador de la iniciativa individual y las necesidades de los más desfavorecidos que el mercado no satisface. El otro es ahora para España garantizar nuestra integridad territorial frente a un independentismo egoísta y disgregador. En ambas cuestiones es mucho lo que España espera y necesita de los jueces, fiscales y magistrados, personajes singulares que solo responden a sus propios motivos de respeto a la ley y de la búsqueda de la justicia. Termino ya. Os he hablado de José Manuel Maza
el hombre y de esa gran institución que es la justicia a la que ha consagrado su vida. En el palacio del Marqués de Fontalba, este apasionado melómano afronta los retos de su cargo. Le amparan y le reconfortan su fe en la justicia y en Jorge Luis Borges. El hoy fugaz es tenue y es eterno. Otro cielo no esperes ni otro infierno. Muchas gracias. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, amigos, ante todo muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí acompañándome. Verme acompañado de tantas caras amigas, la verdad es que resulta casi prácticamente diría que emocionante. Y es siempre un placer tener la oportunidad de participar en espacios de reflexión que favorezcan la difusión de la verdadera dimensión de ese Ministerio Fiscal que, aun estando hoy en la boca de muchos, continúa siendo un gran desconocido. Es además un inmenso honor que esa oportunidad me la brinde Fórum Europa, tribuna cualificada del debate político, social, jurídico y cultural en nuestro país. Y constituye, sobre todo, una satisfacción añadida que mi presentación haya corrido a cargo de don José Manuel Romay Beccaría, presidente del Supremo Órgano Consultivo del Gobierno, desde el que vela por la calidad de la ingente actividad normativa a la que nos obliga esta sociedad moderna y cambiante en la que nos ha tocado desempeñar nuestras funciones. Muchas gracias, querido presidente. Tus palabras, que han sido sin duda fruto de la amistad que sé que me profesas, tu generosa amistad y a la que sabes que yo correspondo también muy agradecido, tus palabras que recuerdan mi pasado y que han recordado en muchos de sus fases precisamente mis anteriores ocupaciones, y la referencia que haces a José Luis Borges, que recuerdo que José Luis Borges también decía que el pasado es arcilla, ¿verdad? Que el pasado es arcilla, que el presente labra y labra interminablemente a su antojo. Pues bien, desde este presente mío, labrado hoy por mis actuales responsabilidades, me propongo utilizar esta privilegiada tribuna, a medio camino entre la conferencia y la rueda de prensa, como se define a sí mismo el propio foro, para tratar de hacerles llegar a ustedes un mensaje claro sobre quién es, qué hace y qué está llamado a hacer el Ministerio Fiscal como órgano de relevancia constitucional, del que yo soy en este momento su máximo responsable. No me cabe la menor duda de que nos encontramos en una encrucijada histórica en la que ya no podemos postergar por más tiempo la necesaria reforma de nuestro modelo procesal si queremos que la justicia penal continúe siendo una eficaz herramienta del Estado de Derecho. Ese y ningún otro ha de ser el principio inspirador, el horizonte último que nos guíe. En el camino podremos y deberemos discutir los pormenores de la reforma, pero no perdamos de vista el interés público único que nos debe dirigir y que nos justifica. Hace menos de un mes, representantes de la organización Transparencia Internacional señalaron públicamente que resulta imprescindible que el procedimiento penal español cambie para ser eficaz y que ese cambio pasa necesariamente por atribuir la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal. El modelo de fiscal investigador, como es sabido, es una realidad desde el último cuarto de siglo pasado en los países de nuestro ámbito cultural: Italia, Portugal, Alemania o Francia, por citar solo unos ejemplos y cada uno con sus especialidades, han abogado por un modelo que resulta también el predominante en los tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional. El Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea alcanzó precisamente la semana pasada un acuerdo para la creación de la figura del fiscal europeo llamado a investigar los delitos contra sus intereses financieros. La participación española en espacios de investigación conjunta como Eurojust da cuenta igualmente de la frecuencia y de la conveniencia de la reforma procesal para la mayor eficacia de la cooperación internacional en esta materia.
Pero no son solo internacionales las voces que han abogado por la necesaria reforma de nuestro modelo procesal. Más allá de las propias asociaciones profesionales de los fiscales, desde Jimeno Sendra a Moreno Catena, los más prestigiosos procesalistas difieren quizá en los detalles del cambio, porque el rico debate así lo amerita, pero concuerdan en lo esencial, la gran novedad procesal de la que estamos ávidos y que no es otra que la que dejó ya apuntada Alonso Martínez hace casi 150 años. Resulta desalentador que lo que el insigne artífice de nuestra ley procesal consideró un gran progreso en 1882 siga siendo hoy la piedra angular de nuestro modelo. Y si bien es cierto que, como continuaba diciendo este autor, los progresos jurídicos deben irse eslabonando para acompasarlos a una sociedad que, según recordaba, debe marchar como la naturaleza gradualmente y no a saltos, resulta más que evidente que 2 siglos después, socialmente, nos separa un abismo de la realidad que vio nacer nuestras normas procesales hoy vigentes. Es intolerable, además, que la falta de abordaje de esta necesaria reforma se deba exclusivamente a avatares políticos, máxime cuando la existencia de sendos proyectos de reforma no natos, generados en 2 diferentes etapas políticas, muestran no solo el consenso sobre la necesidad de un modelo que, volviendo a Alonso Martínez, se consideraba ya en el siglo XIX el único admisible si el legislador se echa en manos de la lógica, sino que las diferencias se hallan en el detalle y son por ello ciertamente superables. Y si me he extendido en la enunciación de los diferentes actores que comparten la necesidad de esta reforma, es para hacerles visualizar que la propuesta del fiscal investigador no es una batalla quijotesca que el Ministerio Público libra contra molinos de viento y movido por intereses corporativos. Lejos de ello, existe una argumentación coral a favor de la atribución al Ministerio Fiscal de las investigaciones de los delitos, en el convencimiento de que contribuirá a su agilización, dando un nuevo sentido a una fase que se ha sobredimensionado hasta el punto de convertirse con alarmante frecuencia en una anticipación del juicio oral, cuando debería reconducirse a un espacio exclusivamente de acopio del material imprescindible para formular acusación, como predica en el desierto nuestro añejo texto procesal. Tal finalidad requiere sin duda de la reordenación de las tareas de jueces y fiscales. Decía Carneluti que la investigación es un trabajo psíquico y a menudo físico, que puede alterar el juicio en el sentido de arrastrar al investigador a una supervaloración de los resultados de la investigación, delineándose en él un interés por el éxito de aquella, pero tal disposición de ánimo, continuaba, si bien favorece la investigación, perjudica la valoración de sus resultados. Se ponderan mejor tales resultados cuando se refieren a una investigación de otro que cuando son consecuentes a una investigación propia. Por ello, se hace imprescindible acabar con la incómoda posición del juez instructor que decide sobre el desarrollo de esa fase procesal y analiza al mismo tiempo cuándo ha sido exitosa. Hay que poner fin a la incongruente realidad en la que los jueces investigan para los fiscales y estos supervisan la legalidad de la actuación de los instructores. Debe investigar quien ha de valorar si la prueba recopilada le es suficiente para tomar una decisión respecto de la acusación. Debe supervisar la legalidad de esa investigación un órgano ajeno al interés mismo del éxito de la investigación procesal. La opción legislativa que se propone tendrá sin duda importantes efectos beneficiosos sobre el proceso, al tiempo que redundará en una mejora de las garantías de todas las partes, ya que supondrá una clara definición de roles, generándose, a imagen del modelo alemán de 1974, una suerte de anillos concéntricos de control, donde a la Fiscalía le corresponde la dirección de la investigación y, por ello, limita el poder autónomo de la policía, mientras que los jueces de garantías controlan la legalidad y el respeto a los derechos procesales en la actuación del fiscal. Reducirá los tiempos de investigación, toda vez que la reforma permitirá abordar lo que otro ilustre consejero de Estado, el exministro de Justicia, Landelino Lavilla, identificó ya como la desnaturalización por desbordamiento de su carácter instrumental.
y, como consecuencia de todo lo anterior, será además una eficaz herramienta en la lucha contra la corrupción, prioridad absoluta de la actual política criminal junto con la lucha contra la delincuencia organizada. La opción por el nuevo modelo implica la consciente elección de los atributos del Ministerio Fiscal como herramientas al servicio de la investigación penal. No se trata, no podría tratarse nunca, del cambio de sujeto instructor para que nada cambie, sino de apostar por una investigación dirigida por una institución caracterizada por la unidad de actuación y la dependencia jerárquica, exclusivamente sometida al principio de legalidad, de la que la Constitución predica como la otra cara de la moneda su imparcialidad. No pretendo decir con esto que no haya nada que cambiar. De hecho, es mi máxima prioridad abordar una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal focalizada en el incremento de su autonomía organizativa y en la que se potencien aún más los mecanismos que garantizan la independencia de criterio de cada fiscal en los asuntos de los que conozca. Pero ciertamente no es ni necesario ni conveniente renunciar a las señas de identidad del Ministerio Fiscal que, por una parte, permiten el trabajo conjunto de varios fiscales en un mismo procedimiento, evitando ese riesgo de alteración de juicio del que Carneluti nos hablaba, y, de otro lado, favorecen la aplicación de un mismo criterio uniforme en todo el territorio, contribuyendo con ello a la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. Es nuestra responsabilidad la de saber comunicar a la sociedad que las características que, mal explicadas, pueden llevar a la injusta consideración de que hay una obediencia ciega ligada por lo demás a intereses políticos, constituyen en realidad una garantía esencial para sus derechos, para los derechos de todos. Si bien se dice que es gran injusticia tratar igual lo desigual, hay una injusticia infinita en tratar de forma desigual lo que es igual. Por ello, el principio de unidad de actuación debe entenderse como lo que es, una garantía para los ciudadanos, en tanto que exigencia para la búsqueda de una homogeneización de respuesta a supuestos similares. Para su consecución existen tanto instrumentos generales de interpretación de las normas en forma de circulares, instrucciones y consultas emanadas de la Fiscalía General del Estado, como el principio instrumental de la dependencia jerárquica, según el cual cada fiscal responde a un superior que supervisa su actuación, asegurando que ésta es acorde a esa interpretación uniforme a la que aludíamos. La conocida como Comisión de Venecia consideró suficiente que se garantice el modo de evitar órdenes arbitrarias para aceptar un sistema de coordinación y dirección jerarquizada de las fiscalías, que tiene su límite en que, como nos recuerda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la conocida sentencia Schieser contra Suiza, esa dependencia se quede en la órbita del Ministerio Fiscal y no vaya un paso más en forma de dependencia del poder político. A esto último responde el principio de autonomía del Ministerio Fiscal en su doble dimensión, orgánica y funcional. Como señala Díez Picazo, se trata de mantener al fiscal al margen de la contienda política y de vincularlo a la lucha por la promoción de la justicia y el interés de la sociedad. En tanto que no se configura como un poder del Estado, no le es consustancial al Ministerio Fiscal la independencia que se predica del Poder Judicial como tal, pero ciertamente, sin llegar a ello, la enunciada autonomía orgánica debería profundizarse con una mayor capacidad presupuestaria y un incremento de sus facultades en relación con el diseño y gestión de las unidades fiscales, así como en el ámbito de la formación, entre otros supuestos. Se trata de reclamos contenidos en precedentes memorias de actividad de la Fiscalía General del Estado y expresadas por mis antecesores en diferentes foros que hago míos y que defenderé en la sede correspondiente. La autonomía funcional es, por su parte, la base esencial que permite al Ministerio Fiscal desarrollar sus competencias, pues le releva de toda dependencia respecto de cualquier poder ajeno al propio Ministerio Público, de cualquier poder e injerencia extraños al mismo. Soy consciente que contribuye a la imagen de ausencia de esta autonomía la designación del fiscal general del Estado por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia. Pero si miramos una vez más a nuestro entorno más cercano, veremos, no obstante, que en Francia el procurador general es nombrado por el ministro de Justicia,
Parte de sus competencias, como saben ustedes, las reparte con el Director General de Asuntos Criminales, que es figura propia inmersa en la estructura ministerial. En Alemania, de hecho, el Ministerio Fiscal se incardina en el Ministerio de Justicia y en Portugal es designado por el Presidente de la República a propuesta del Presidente del Gobierno. La razón de ser de todo ello hay que buscarla en la necesaria vinculación del fiscal general con la política criminal que el Gobierno pretenda poner en marcha, con criterios, lógicamente, siempre de generalidad. Otras fórmulas que se están proponiendo en las que se vincula el nombramiento a la mayoría del arco parlamentario, además de dibujar esa esencial relación, no se sustraerían a la crítica de la eventual politización, tal como ocurre cuando los mismos partidos que ahora animan el debate parlamentario con estas imaginativas propuestas critican al tiempo el mismo modelo de selección para los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y más aún si ahondamos en la idea de que el fiscal general del Estado pueda cesar por mayoría parlamentaria. En estos supuestos, evidentemente, la posición del fiscal estaría, a mi juicio, gravemente comprometida, porque en cada decisión podría estar pensando en si esa mayoría parlamentaria se ve alterada a su favor o a su contra. Fue hace una década cuando, siendo fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido, se modificó el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para generar una garantía adicional en el sistema del nombramiento, añadiéndose la preceptiva comparecencia ante una comisión del Congreso de los Diputados, al tiempo que se le limitó el margen temporal de ejercicio del cargo y se tasaron las causas de cese, con la lógica esencial de impedir que el Gobierno que lo nombró pueda después cesar a un fiscal general si su actuación no se ajusta a sus intereses. Por eso, soy partidario de revisar los artículos relacionados con la autonomía del Ministerio Fiscal para profundizar en ella, pero sin que la institución pierda su esencia y, desde luego, bienvenidas sean cualesquiera mejoras objetivas de los sistemas de nombramiento y cese del fiscal general del Estado, siempre que partamos del hecho incuestionable de que el modelo actual, el fiscal general actual, es ya de por sí autónomo del Gobierno. Así lo he expresado en el Congreso de los Diputados en más de una ocasión y en incontables comparecencias públicas, y así deseo subrayarlo ahora. Si todos los atributos enunciados son precisos, la piedra angular del modelo reside, como decía, en el sometimiento único y exclusivo del Ministerio Fiscal a la ley y en su consiguiente actuación al margen de injerencias de cualquier tipo o procedencia. Algún autor ha dicho que en el ejercicio concreto de sus funciones los fiscales se comportan como jueces independientes. Efectivamente, si reconducimos el tan mal entendido principio de independencia judicial aplicado a los fiscales a sus justos y jurisdiccionales términos, el mismo se concretaría en su actuación procesal ajena a todas injerencias. En ese sentido, ciertamente da una concordancia con el principio de imparcialidad que rige la actividad de los fiscales y que exige que estos se sometan exclusivamente al Ministerio de la Ley. Pero es que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé ya mecanismos para evitar el ciego cumplimiento de una orden que un fiscal considere contraria a la ley o arbitraria. Esos mecanismos que van desde la exposición razonada de sus motivos para no considerarla pertinente, hasta el derecho a desenvolverse en sus informes orales según su criterio con independencia de la orden recibida, pasando por la posibilidad de plantear una junta de fiscales para debatirla, funcionan normalmente, y todos tenemos presentes ejemplos recientes, en el seno de una institución marcada por el rico debate jurídico interno. Estos mecanismos de balancing entre los principios rectores del Ministerio Fiscal devienen claves en un nuevo escenario del fiscal investigador, por lo que su refuerzo legal puede resultar conveniente y, en tal sentido, existen ya sobre la mesa propuestas sujetas a un estudio sobre la obligatoriedad de que las órdenes sean escritas, la conveniencia de que éstas sean principalmente generales y la posibilidad de que tengan exclusivamente carácter positivo, es decir, que se pueda obligar a perseguir un delito, pero no a archivar el procedimiento investigador.
Aun cuando estas propuestas, especialmente la última, pueden resultar tentadoramente interesantes, es mi preocupación personal, pero también y sobre todo seña de identidad de la institución que represento, el compromiso indubitado con la protección de los derechos de los ciudadanos, entre los que se incluyen, por supuesto, los de los propios investigados. Por ello, les pido mirar también con esta lógica de garante de la legalidad las decisiones jerárquicas. Ningún fiscal jefe y, desde luego, el fiscal general del Estado pueden rehuir la responsabilidad que lleva aneja su capacidad de decisión. Por consiguiente, ante la información sobre la pretensión de acusación contra una persona para la que, en base a la ley, no se encuentra fundamento, es obligación del superior requerir al fiscal que lleva el asunto para que cesen la imputación, relevándole, si fuera el caso, de las responsabilidades de su actuación obligada. Dijo el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que en democracia el cargo más importante es el de ciudadano. Puede colegirse de esta afirmación, que suscribo plenamente, que la función más importante del fiscal es la defensa de los ciudadanos. Una defensa que cada vez con mayor intensidad se viene desarrollando en el ámbito penal, con la protección de las víctimas, de toda clase de delitos, de los derechos de los más desfavorecidos y de determinados valores de gran importancia en nuestra sociedad actual, como el medio ambiente, por ejemplo, y que encuentra también una nítida manifestación fuera de las fronteras de este proceso penal, en la actuación del fiscal en procedimiento de familia, de protección de menores, de personas con discapacidad o de la defensa de los consumidores. Pero que nunca puede olvidar que se extiende por igual al respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos sometidos a la investigación penal. Elemento, además, imprescindible a la postre para una tarea finalmente eficaz ante unos tribunales de justicia de un Estado de Derecho de la calidad y de las garantías que tenemos en nuestro país. Pues bien, finalizando ya, puedo afirmar de modo rotundo que el camino recorrido en los últimos años por nuestros fiscales, tanto en la instrucción de los procedimientos en la jurisdicción de menores, que como saben ustedes ya se llevan a cabo, como en la ejecución de comisiones rogatorias en cooperación penal internacional y, muy recientemente, la atribución a la Fiscalía también del protagonismo en la investigación de aquellos procedimientos en los cuales se produce una orden europea para reclamar esa intervención y esa investigación por parte de nuestras autoridades. Y en la minuciosa labor preparatoria a través de diligencias de investigación, tanto en los grandes casos de corrupción como en otros graves delitos de compleja averiguación. Casi 5.000 diligencias de investigación el año pasado realizó ya la Fiscalía, diligencias de investigación. Todo ello me hace encarar este apasionante reto de la asunción de investigación criminal con la convicción de que estamos preparados para el papel que la historia tiene asignado en este tiempo en el que nos encontramos al Ministerio Fiscal Español. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente del Consejo de Estado. Muchas gracias, fiscal general. Empezamos por las preguntas. Juan Tejón, de La 4, dice: Granados amenaza con querellarse contra la Fiscalía. ¿Le preocupa esta circunstancia? Soledad Fuentes dice: ¿no deberían ponerse coto y límite a las declaraciones de procesados aunque hayan dejado temporalmente la prisión? ¿Aunque hayan dejado temporalmente? Temporalmente la prisión, como el caso de Granados. Bien, el derecho a la libertad de expresión corresponde a cualquier ciudadano, y el hecho de que esté investigado y se encuentre en prisión o fuera de ella, creo que no altera en absoluto esa circunstancia. Y respecto de la otra pregunta, si se presenta una querella contra la Fiscalía, hombre, creo que es difícil presentar una querella contra la Fiscalía como institución. Habría que ver si la querella se presenta contra algún fiscal en concreto o contra el fiscal general del Estado, y en ese caso, por supuesto, cualquier ciudadano tiene derecho a plantear esa situación y, lógicamente, el querellado a defenderse de ella. Dolores Falcones le pregunta por qué quiere usted acotar el ejercicio de la acción popular por parte de partidos políticos, sindicatos y otras personas jurídicas.
La alusión mía a la que se refiere esta pregunta se produjo en un ámbito, digamos, en un ámbito técnico, y se produjo haciendo referencia, pues la idea no es original mía, a los borradores de proyectos de nuevo procedimiento, nueva regulación del procedimiento penal que ya existen en nuestro país. Y, por lo tanto, digamos que es el protolegislador, en este caso, el que había hecho este avance respecto de un criterio. Un criterio que yo, sinceramente, también comparto. Y comparto por una razón fundamental. La Constitución española nos reconoce a todos los españoles, como sabemos, el derecho y la posibilidad de personarnos en un procedimiento penal. Y eso, para mí, y la acusación popular, la figura de la acusación popular, algo tan propio del sistema español, creo que es un valor importante que debemos mantener. Pero reconoce ese derecho al ciudadano español. Y otra cosa es que sea utilizado o que sea practicado por una persona jurídica, en la más amplia extensión, puesto que los borradores se referían expresamente a la persona jurídica en su extensión. Efectivamente, la existencia de que los partidos políticos puedan personarse como tales en causas criminales creo que no favorece en absoluto la acción de la justicia, que no favorece en absoluto tampoco a la política y, como digo, que ya tiene en cauce el ciudadano concreto de que se trate, con su nombre, apellido y documento nacional de identidad, para actuar, para participar como acusación popular en un procedimiento penal. Esas son las razones por las que les dije, como digo, haciendo alusión a algo que está ahí, que son los textos que ya abordan esta cuestión o la abordaban como una propuesta legislativa. Usted ha anunciado que la Fiscalía actuará con energía sobre el referéndum si llega el momento. Albert Calatrava, de Catalunya Radio, le pregunta: ¿la Fiscalía actuará contra los 4.500 voluntarios anunciados por Carles Puigdemont para celebrar el referéndum del 1 de octubre? Evidentemente yo no puedo adelantarme a una situación que es una mera hipótesis, que todavía no se ha producido y que lógicamente entrará dentro de la valoración de la Fiscalía, pero teniendo en cuenta que la Fiscalía en este asunto, como en todos, lo único que está, y lo he dicho en mis palabras anteriores, para hacer cumplir la legalidad. Y, por consiguiente, si nosotros entendemos que en cualquier circunstancia se ha incumplido la ley y se entra en el ámbito de los comportamientos penales, lógicamente actuaremos y actuaremos, por supuesto, pues sin ningún tipo ni de complejo ni de tampoco de exacerbación de nuestra actuación. Se verá en su momento y a ello tendremos que estar. ¿Ve usted, fiscal general, un horizonte en el que se presente la necesidad de que el Gobierno recupere las competencias sobre los Mossos d'Esquadra? Eso es una cuestión política, es una cuestión del Gobierno en la que yo, lógicamente, pues no puedo entrar ni puedo pronunciar. Diego Velasco dice que el martes pasado se convocó el concurso para cubrir la plaza de fiscal anticorrupción que dejó la dimisión del señor Moix. A la vista de la experiencia, ¿habrá candidatos capaces de enfrentarse al reto de esa función, a la vista del fuego amigo de las filtraciones internas? También le preguntan, ¿los fiscales identificados como autores de esas filtraciones de informes de los agentes de la UCO no deberían ser expedientados? Para que no ocurra como con el fiscal Moix, ¿no debería contarse con el Nil Ostad, lo pone entre comillas quien pregunta, de la UCO, y eso no sería el mundo al revés? Bien, respecto de las candidaturas que puedan producirse, no es que exista con toda seguridad dentro del Ministerio Público cantidad de candidatos que pueden llevar perfectamente al efecto esa jefatura, sino que ya en la anterior convocatoria era así. Yo elegí a quien consideré que era el mejor posicionado de todos los candidatos, pero había otros 6 candidatos y otros 6 magníficos candidatos. Y en esta ocasión estoy seguro pues, que alguno de ellos repetirán su solicitud y que otros nuevos se incorporarán. Y no tengo la menor duda de que habrá no solamente uno, sino varios muy capacitados para ello. Precisamente mi problema será, como en la vez anterior, decidir de entre los varios capacitados cuál considero que es el que mejor situado está y, por lo tanto, el que merece mi confianza para el desempeño de ese cargo. Y respuesto, bueno, pues de las otras cuestiones irónicas que se plantean, como ya he dicho, como estoy seguro que habrá un candidato perfectamente capaz de desempeñar las tareas de jefatura, pues
se llevarán a cabo. Hay, de todas maneras, una cuestión que plantea que yo, la verdad, hoy desconozco, y es que hace alusión a fiscales que están identificados como autores de filtraciones. Yo, de momento, no tengo esa información ni constatada ni de ninguna otra forma. La sospecha. No, en absoluto, porque no tengo por qué formular ni generar sospechas contra nadie. Yo, en el terreno de las sospechas, prefiero no moverme, prefiero estar en el terreno de las constataciones, como por otra parte creo que me obliga mi cargo. Las filtraciones pueden provenir de multitud de fuentes, de todos los que tienen algún tipo de conocimiento del procedimiento, y por lo tanto yo no voy a dirigir sospechas ni prejuicios contra nadie en concreto, por supuesto que no. Francisco Zugasti, de la Asociación Pro Justicia, dice: si la custodia compartida, según el Tribunal Supremo, es lo mejor para los niños, ¿por qué los fiscales no la piden por defecto, si son los abogados de los menores? Bueno, es que eso de que el Tribunal Supremo diga con ese carácter de generalidad que en todos los casos la custodia compartida es lo mejor para un niño en concreto, pues la verdad es que no puedo participar de esa opinión. Creo que no es eso exactamente lo que dice la Sala Primera del Tribunal Supremo. Y partiendo de ello, pues lógicamente ya no puedo pronunciarme sobre si es bueno o malo. El fiscal ejerce tradicionalmente, y creo que aquí todos lo saben, ejerce una función de tutela de los intereses del menor en los supuestos de separación y divorcio, que, en fin, viene avalada pues por años de un ejercicio magnífico de esa función, que creo que no es cuestionable, en absoluto es cuestionable. Y la aplicación, como digo, de una doctrina del Tribunal Supremo, que sinceramente creo que no es tal, pues lógicamente no puede hacerse. Patricia Rossetti, de la COPE, dice: ¿se siente o se ha sentido usted en el punto de mira, y en especial desde el caso de la Fiscalía Anticorrupción? Eva Llamazares, de Onda Cero: si hubiera conocido que Mois era copartícipe de una sociedad en Panamá, ¿le habría nombrado fiscal jefe anticorrupción? Respecto a lo primero, encontrarme en el punto de mira, bueno, esto creo que se da por descontado desde que cualquier fiscal general asume estas responsabilidades. El señor presidente del Consejo de Estado ha mencionado una figura histórica muy relevante, a la cual yo recomiendo a muchos de ustedes que se acerquen, que es la de fiscal Macanaz, y todo. Bueno, lo mío es casi un juego de niños al lado de lo que Macanaz tuvo que sufrir en defensa de sus convicciones y en defensa de sus ideales. Por lo tanto, claro que me he sentido en el punto de mira, estoy en el punto de mira constantemente, y ahora saldré fuera y estarán los periodistas haciéndome fotos. Pues eso es lógico, pero es natural, y además yo lo entiendo perfectamente. En el momento actual, lleno de tantas convulsiones en tantos sentidos, pues es perfectamente lógico y razonable que yo sea objeto de atención, y eso me parece completamente perfecto. Ahora bien, cuestionar alguna de mis decisiones, como concretamente la designación de don Manuel Mois como fiscal de la Fiscalía Especial Anticorrupción, creo que debe hacerse con datos objetivos. Y creo que los datos objetivos no avalan en absoluto las críticas que ha sufrido tanto este dignísimo miembro del Ministerio Fiscal como mi decisión en la elección de su nombramiento. Creo que los datos objetivos, como digo, no la avalan en absoluto, y por lo tanto, si no existen datos objetivos en los que yo haya podido apreciar que en el corto periodo de mandato que se le ha permitido tener haya de alguna manera incumplido lo que es el objetivo, como decía, del Ministerio Fiscal de la defensa de la legalidad, pues no tiene que haber tampoco ninguna razón ni motivo para que yo me arrepienta en absoluto. El hecho de tener esta propiedad, yo ya después de darle muchas vueltas he reducido todo a la mínima expresión argumental, y es la siguiente: si la propiedad, si heredar de tu padre una sociedad que es propietaria de una vivienda, de la vivienda familiar, hubiera sido una sociedad en Francia o en Portugal, ¿hubiera habido algún problema? No. ¿Qué ocurre? El tema es aquí que es Panamá, que aparece el nombre de ese país, Panamá. Pero en Panamá hay muchas empresas absolutamente lícitas y transparentes, como este era el caso. Luego, por lo tanto, aquellos que empezaron diciendo primero que era un problema de ilegalidad, casi atribuyendo un delito que rápidamente tuvieron que rectificar porque evidentemente no era así. A continuación hablaron de una irregularidad estatutaria, de un supuesto de incompatibilidad. Evidentemente, cualquiera que conoce esta materia sabe que el hecho de heredar una vivienda del padre, bien sea con una titularidad directa o interpuesta a través de una sociedad, no es incurrir en ningún supuesto de incompatibilidad. Luego se pasó a hablar de la ética, luego de la estética. Y al final, ¿en qué nos quedamos? Pues nos quedamos en esto, en una mera situación de tenencia de una propiedad. Por consiguiente, ese aspecto concreto
A mí, de haberlo sabido y haberlo analizado con estos criterios que les digo que creo que son los correctos y los objetivos, no me hubiera impedido en absoluto su designación y su nombramiento. Desde La Sexta, David Junquera dice, en un escrito de 12 líneas que se negaron a firmar las fiscales del caso Púnica, la Fiscalía se mostró contraria a que se investigara a Pedro Antonio Sánchez. Visto cómo se han sucedido los acontecimientos, procesamiento rápido, ¿se arrepiente usted? En absoluto. Primero, porque como ya expliqué incluso en el Congreso de los Diputados, esa no fue mi decisión. Como saben ustedes, se ha explicado hasta la saciedad en aquel momento, fue, por supuesto, mi responsabilidad, pero sobre la base del informe recibido de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y de la opinión unánime y coincidente de los 4 fiscales jefes de sala de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y, insisto, por supuesto, también compartido por mí, por eso adopté esa decisión. Eso se dijo en su día. El criterio de la Fiscalía hoy sigue siendo el mismo. El criterio del señor instructor es otro distinto en este momento. Se trata de una decisión todavía no firme y una decisión que lo que hace es abrir la investigación. La Fiscalía, que ha tomado también su propia decisión, y no vamos a recurrir, ni hemos recurrido esa resolución judicial, porque vamos a dar la posibilidad de que si con la investigación y ese procedimiento, pues ha de cambiar nuestro criterio. Y por eso no lo hemos recurrido, pero esperemos a ver cuáles son las últimas decisiones judiciales y esperemos a ver también si hay motivos para que, hay méritos para que la Fiscalía tenga que cambiar su criterio. El criterio se tomó seriamente meditado, con una amplia argumentación y fundamentación y, por lo tanto, yo no tengo en absoluto de qué arrepentirme, ni personalmente, ni en nombre de todos los señores fiscales que compartían esa opinión. Diego Revuelta, de Antena 3, y Marta Pastor, directora de Ellas Pueden, de Radio Nacional de España, se refieren a que ya son 4 los violadores detenidos tras su liberación por la derogación de la doctrina Parot. ¿Cómo valora, por lo visto de los hechos, esta derogación y sus consecuencias? ¿Se debería cambiar el Código Penal? ¿Qué piensa de la aplicación de la doctrina Parot en este caso, del violador del ascensor y otros similares? Bueno, yo tuve la oportunidad como miembro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de participar en aquella deliberación sobre la doctrina Parot. Yo fui uno de los firmantes y que apoyaron la decisión. De hecho, el ponente de la misma está en esta sala. Luego todos conocemos los avatares que la doctrina Parot ha tenido a continuación en organismos y en tribunales internacionales, y a los fiscales como a los jueces pues no nos queda lógicamente más que acatar esas decisiones. El Código Penal ya en su momento fue reformado en este sentido y, por lo tanto, pues lo único que me queda decir es que han funcionado, como siempre, las instituciones adecuadamente y que las razones de política criminal que llevan a la aplicación de una u otra doctrina pues están expuestas en aquella sentencia, como digo, del Tribunal Supremo, de la cual yo comparto absolutamente y ya compartía en su día, no ya solo hoy como fiscal general, sino entonces como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Rosa Durán le pregunta si puede hacerse más y mejor por parte del Ministerio Fiscal en relación con la violencia de género y su constante sangría de víctimas. Siempre puede hacerse más, siempre, contra cualquier fenómeno delictivo, siempre podemos afinar más nuestras herramientas y nuestros instrumentos. Pero el Ministerio Fiscal, no hoy, siendo yo el responsable, sino desde hace tiempo, viene actuando, creo, en el tema de violencia de género, pues con la misma dedicación que todas las instituciones y con la misma preocupación que todas las instituciones tienen, tanto en el aspecto de la represión de las conductas delictivas cometidas en este ámbito, como en el aspecto de protección y de atención a las víctimas que lo sufren. Por lo tanto, que es perfeccionable la actuación, sin lugar a dudas, la de los fiscales y la de toda la sociedad, pero que eso se está haciendo y la preocupación lleva a que se actúe en este sentido, me parece también que es algo obvio y que está a la vista de todos. Fernando J. Pérez, del País, dice: buenos días. Desde el punto de vista de la autonomía del Ministerio Fiscal, ¿hasta qué punto es admisible que el ministro de Justicia anuncie la víspera de la dimisión del señor Moix que su sucesor viene, en todo caso, con la consigna de poner orden en anticorrupción?
Francisco Tomás, de la agencia EFE, la crisis con Moix no cuestiona la independencia del fiscal anticorrupción para instruir estos casos. Vuelvo a repetir lo mismo. Esa crisis, para mí, no tiene o no tenía un fundamento válido para ser tal y, por consiguiente, no altera mi criterio ni mi opinión de que de ninguna manera la autonomía del fiscal, ni del fiscal anticorrupción, ni del fiscal general se ve alterada por esa situación a la cual ya me he referido e intento explicar, y espero que todos ustedes analicen, pero analicen con objetividad, no con especulaciones, sino viendo realmente los hechos y viendo cómo en ningún momento ha decrecido la actuación de la Fiscalía Anticorrupción en estos pocos meses. Yo insisto, les remito a que vean los datos objetivos, les remito a que abran cada día los medios de comunicación, los periódicos, enciendan la radio, vean la televisión y díganme si de alguna manera pueden ustedes ver que en este país ha cesado en la lucha contra los delitos de corrupción por parte de la Fiscalía. Por lo tanto, insisto, al no ver base fáctica ni objetiva para poder cuestionar este tema, y respecto de las declaraciones del señor ministro, que sinceramente le digo, yo no recuerdo, será el señor ministro el que tendrá que decir algo. Yo, sinceramente, como digo, ni las recuerdo, ni por supuesto voy a buscar una explicación a algo que no me consta que sea exactamente como se ha dicho. José Carlos Puentes dice, se habla mucho de la responsabilidad política de los partidos políticos. ¿No debería profundizarse en el ordenamiento de la responsabilidad penal y de su alcance a los dirigentes de esos partidos desde la cúpula hacia abajo? Bueno, es que la responsabilidad penal de las personas físicas que integran el partido político no es ninguna novedad, está en nuestras leyes desde siempre. Cuando una persona física, sea miembro directivo de un partido político o ajeno a un partido político, comete un delito, se le enjuicia y se le castiga si se le encuentra culpable y hay pruebas suficientes para ello. La novedad es la responsabilidad penal de los partidos políticos como personas jurídicas. Una novedad que, como sabemos, se introdujo en nuestro ordenamiento recientemente, y que no es cuestión de entrar aquí, que nos llevaría mucho tiempo, y que alcanza también, se extiende también a los partidos políticos como personas jurídicas. Bueno, y ahí está. Es más, de hecho, en nuestro país sucede una circunstancia curiosa. Primero, este hecho de la responsabilidad penal de los partidos políticos, que desde el punto de vista de la política criminal en relación con delitos de corrupción o de financiación ilegal, a mí me parece acertada. Otra cuestión es cuando estamos en otro ámbito delictivo, que puede ser desde el medio ambiente o las estafas patrimoniales, me parece muy acertada desde el punto de vista criminal, pero se da una circunstancia muy especial y muy curiosa, y es que en España, que es casi el único país en el mundo que tiene responsabilidad penal los partidos políticos en este momento, no solamente ocurre eso, sino que además es el único país del mundo en el cual los partidos políticos están obligados por ley, para su existencia, en tener mecanismos de control para la evitación de delitos. El único país del mundo que hoy lo tiene, porque el resto de personas jurídicas, evidentemente, se valorará la posibilidad de su responsabilidad penal en atención a los mecanismos de control que puedan tener o no. Pero en el caso de los partidos políticos no es una cuestión de prueba ante un hecho concreto, sino una cuestión de esencia, de la propia existencia del partido político, la exigencia de que tenga mecanismos de control adecuados para evitar la comisión de delitos. Esto es algo que no sé si es muy sabido, pero que en la ley de partidos está recogido desde una reforma reciente que se produjo en ella. José Luis Heras Celemín dice, ¿cree usted que las acciones de la UCO, que han sido noticia estos días, interfieren en la misión del Ministerio Fiscal? ¿Considera que los fiscales aficionados que están apareciendo en los partidos políticos ayudan al Ministerio Fiscal a cumplir su misión? Si cree usted, le pregunta, que es misión de la Fiscalía procurar que la Guardia Civil y los, entre comillas, fiscales aficionados no interfieren en su actividad. ¿Qué va a hacer usted para evitarlo? Bueno, en primer lugar, esa figura de fiscal aficionado, sinceramente, no sé a quién ni a qué se refiere exactamente. Si se está refiriendo a lo que hablamos anteriormente de la posibilidad de que un partido político actúe como acusación popular en un procedimiento, pues ya me he referido a ello. Y respecto de la actuación de la UCO, hombre, por supuesto, la UCO y el resto de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, tanto nacionales como autonómicos, es que prestan una colaboración a la Fiscalía absolutamente indispensable, absolutamente imprescindible, y además la prestan con unas garantías, con una eficacia que hacen que nuestro país siempre haya podido presumir y puede seguir presumiendo de una
policía y de una Guardia Civil ejemplar y envidiada además en muchos países del mundo. Y ahora, a propósito, con el fenómeno terrorista yihadista, puedo decir, por los contactos que he tenido en estos últimos meses con autoridades de otros países, que es sinceramente muy envidiada por otros países la actuación de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto no cabe la más mínima duda. Que luego en algún procedimiento concreto se produzca alguna disfunción, hace poco un juez central de instrucción, como saben ustedes, corrigió algún tipo de informe que había elaborado la autoridad policial respecto de algún asunto. Pues es normal, todos en nuestro trabajo pues podemos cometer algún tipo de error y eso pues sí es lo que se trataría de corregir. Es decir, que quede bien claro, lo he dicho también en mis palabras, que la policía investiga magníficamente en este país y en un porcentaje prácticamente de unanimidad, con un exquisito respeto por las garantías de los ciudadanos, pero que esa actuación se ha de llevar a cabo bajo las órdenes del juez de instrucción en estos momentos y del fiscal. En su día, la propuesta es que sea bajo las órdenes del fiscal investigador, que a su vez debe no solo de responder del cumplimiento de la legalidad, sino también de acudir para obtener las autorizaciones correspondientes en supuestos de injerencias en derechos fundamentales y, en ocasiones también, para que se gestionen las diferentes posibilidades de medidas cautelares que arbitra nuestro ordenamiento ante la autoridad judicial, ante el juez de garantías. Esa sería la situación ideal que yo estoy seguro que se producirá antes o después. Lo otro es ir contra la historia, lo otro es ir contra la historia e ir contra el ámbito internacional en el que nos movemos. Será difícil, habrá que hacer los estudios correspondientes, habrá problemas técnicos que solventar, pero estén ustedes absolutamente seguros de que yo espero, incluso a pesar de mi edad, llegar a verlo, este paso en un nuevo procedimiento penal se producirá. Y se producirá, como decía también en mis palabras, por el bien de todos y por el bien del sistema, por el bien de la sociedad, por la agilización de los procedimientos penales, la lentitud de la justicia penal, que hasta hace unos años era un problema de los propios implicados en el procedimiento, un problema de las víctimas, de los perjudicados y de los propios investigados, se ha convertido en un problema para el sistema. Porque esa lentitud lo que está haciendo es que la duración en el tiempo de algo que debería resolverse con condena o con absolución rápidamente se convierta en fuente de desafección de los ciudadanos por el propio sistema y por las propias instituciones. Y eso ya es muy grave. Por eso a los señores diputados en el Congreso, las 3 ocasiones que he tenido de comparecer ante ellos y he tenido ese honor, se lo he dicho. Si quieren ustedes de verdad contribuir en esta legislatura a una mejora de nuestra sociedad, de nuestro sistema democrático, actúen en el sentido de agilizar la justicia penal. Y la vía es esta, la fase previa al juicio oral, que sea una fase exclusivamente dirigida a que quien ha de decidir si sostiene o no una acusación ante un tribunal tiene los elementos de prueba suficiente a su juicio para hacerlo. Y luego serán los tribunales, lógicamente, los que se pronunciarán. Exclusivamente eso. Sepa dónde están los testigos y que saben dónde están los documentos y qué nos cuentan. Y con eso pueda tomar una decisión en orden a judicializar. Eso es lo que está haciendo el fiscal, como les decía antes, casi en 5.000 asuntos el año pasado, a través de las diligencias de investigación criminal que practicamos los fiscales hoy. No se trata tampoco de una innovación extraordinaria ni exorbitante. Y eso es lo que yo modestamente espero contribuir a que algún día vea nuestro país, porque creo que será bueno para todos, para nuestras propias garantías, cuando esa complicada situación del juez de instrucción, que a la vez tiene que gestionar medidas cautelares, acordar prisiones o libertades, simultáneamente decidir sobre sí mismo si se autoriza injerencia en derechos fundamentales de los ciudadanos, intervenciones telefónicas, entradas y registros domiciliarios, y a la vez ser el protagonista del impulso de la investigación, si eso llega a un día en el que, como en todos los países prácticamente hoy del mundo, se divide conforme al principio acusatorio y, por un lado, actúa quien es el investigador y, por otro lado, actúa quien debe controlar la legalidad de esa investigación. Francisco Ardura se refiere en sus preguntas precisamente al tema que usted comentaba. Dice, sinceramente, señor fiscal general, ¿no se está corriendo el riesgo de que se esté abusando de las escuchas telefónicas y de las infiltraciones en los correos electrónicos? ¿No deberían tomarse mayores cautelas? ¿No vivimos con el culo al aire, con perdón? Bueno, yo en modo alguno puedo aceptar, lógicamente,
que se esté abusando, porque cada una de esas intervenciones o cada una de esas injerencias en derechos fundamentales se está adoptando mediando una autorización judicial y una autorización fundada. Por lo tanto, en principio, mi opinión es que no se produce ese fenómeno. Pero quizá también olvidamos que en este país, desde octubre del año 2015, existe ya una exhaustiva regulación sobre todo lo que se refiere a la práctica de las diligencias de pruebas tecnológicas. Y esa legislación, yo que tan críticos somos tantas veces los profesionales del derecho y los jueces y los fiscales con la tarea del legislador, esa legislación, yo he tenido la satisfacción en multitud de foros, incluso en la docencia, de decir que me parece una legislación excelente, por varios motivos. Primero, es absolutamente moderna y actual. Contempla mecanismos de lo más sofisticados en el orden de la investigación de los procedimientos penales o de las causas criminales. En segundo lugar, es completísima, desde las balizas, y hay una célebre sentencia del Tribunal Federal Americano que planteó muchos problemas al respecto en aquel país, desde el depósito de balizas de seguimiento, por ejemplo, en un vehículo, hasta, por supuesto, las intervenciones telefónicas, la monitorización externa de ordenadores, es decir, abarca todo, y además con una peculiaridad que es la que yo siempre he puesto de relieve, porque es la que más me gusta, desde unos planteamientos y criterios de un garantismo total. Es una legislación, bueno, hay muchas cuestiones que eran debate en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la cual creo que allí el menos garantista lo es muchísimo, y el legislador opta por los criterios más extremos en cuanto a garantismo de esos debates en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, luego es una legislación magnífica. Al amparo y a la luz de esa legislación, en la cual, entre otras cosas, se limitan los periodos máximos de práctica de estas diligencias, al amparo y a la luz, yo creo que tenemos una herramienta y una aplicación legal muy razonable al respecto en este momento. Insisto en lo que decía antes, el día de mañana, cuando el fiscal investigue y sea el juez el que tenga que autorizar o no estas injerencias en derechos fundamentales, pues veremos a ver qué desarrollo y qué aplicación práctica tiene toda esta legislación. Yo creo, sinceramente, que siendo excelente la actual, todavía podría ser mejor con ese sistema. Las dos últimas preguntas. Carlos López Combarros dice: la justicia, como servicio público, no debería establecer unos parámetros de valoración por parte de los usuarios para que aquella pueda establecer pautas de mejora que crónicamente están mal valoradas. En mi opinión, sigue diciendo quien pregunta, cualquier servicio público debería ser evaluado por sus usuarios para establecer pautas de mejora sistemática que le permitan avanzar un óptimo acorde al coste que supone al contribuyente ese servicio público. Avelino Brito, de la Asociación Española de Normalización, AENOR, dice: la asociación acaba de publicar la norma UNE 19.601 de sistemas de gestión de compliance penal. ¿Cómo valora la aportación de este nuevo estándar voluntario a la mejora de la gestión empresarial en la justicia? Bueno, yendo en primer lugar a esta última parte de la pregunta, ¿cómo lo voy a valorar? Si antes de desempeñar mis funciones como fiscal general del Estado y, por supuesto, con la suficiente autorización documentada del Consejo General del Poder Judicial, yo presidí los dos subcomités que precisamente elaboraron esas normas. Normas que son fundamentales precisamente para el control de la comisión de delitos en el seno de las empresas, normas que lo que hacen es prácticamente trasladar a nuestro sistema lo que ya existe en otros e incluso internacionalmente. Bueno, pues lógicamente no podría quizá opinar. Aquí sí que entraría yo en un régimen de incompatibilidad porque estaría opinando sobre mi propio trabajo, o mejor dicho, sobre mi pequeña contribución al trabajo que se hizo en esas subcomisiones. Pero, sin duda, es un tema muy importante y muy interesante. Respecto al otro que se plantea, bueno, lógicamente la justicia tiene que estar forzosamente sometida a la crítica y a la opinión de los ciudadanos y tienen en este sentido los responsables que puedan mejorar su funcionamiento que actuar en consecuencia. Pero sí quería decir algo, precisar algo, y un viejo debate, y aquí yo me uno a voces mucho más autorizadas que la mía. La justicia no es un servicio público, por mucho que se repita. La justicia es un poder del Estado. La oficina judicial, que dispensa trato a los ciudadanos, sí puede considerarse un servicio, pero la actuación jurisdiccional, la actuación de los jueces resolviendo los casos que se les plantean, es un poder del Estado. De verdad, entiendan, esto es muy importante. El considerar esa función jurisdiccional como
un servicio público más, como puede ser la educación, la sanidad, es algo que no solamente degrada un poder del Estado, sino que sería incomprensible absolutamente en cualquier otro país. Digan ustedes en Estados Unidos, en Inglaterra o en Francia, que la justicia es un servicio público. Y aquí hay presentes en la sala muchos especialistas en derecho administrativo que, si acuden a lo que es el concepto de servicio público, entenderán fácilmente que una sentencia de un juez no es un servicio público. Por eso, cuando muchas veces se emplea estos términos, y no quiero corregir a quien hace la pregunta, lo entiendo perfectamente, porque es algo que se ve muy extendido por ahí y que incluso algunos profesionales de derecho, que a mi juicio incorrectamente lo utilizan, dejemos bien claro esto. La justicia es un poder del Estado, como es el poder legislativo y como es el poder legislativo y el ejecutivo. Otra cosa es, como digo, que la justicia cumple un servicio a la sociedad indudablemente e importantísimo, y que desde ese punto de vista sus actuaciones, sus pronunciamientos pueden y deben ser valorados, criticados, y en función, como digo, de esos criterios de los tribunales, pues hacer un proceso de autorreflexión también desde otras instancias y mejorar en lo medida de lo posible, y cuanto más mejor, la actuación de la justicia. Pero dejando, por favor, sentado ese principio que, como normalmente no se suele defender, yo no lo oigo por ahí, pues permítanme que haya aprovechado la oportunidad de la pregunta para hacer una consideración al respecto. En nombre de Red Eléctrica de España, representada hoy por don Carlos Méndez, de Asisa, representada por el doctor Luis Mayero, y de BT, representada por don Luis Argüello, este último va a despedir el acto. Don José Manuel, permítame, al hilo de la intervención que nos ha recordado que es usted un experto en la historia y desde el punto de vista de un aficionado a la historia, empezar con un pequeño lamento histórico, que es que una institución que nació en el siglo XVIII como Fiscalía General del Reino, que se siguió llamando del Reino durante la temporada en que no éramos un reino, haya perdido un nombre tan bonito cuando sí somos un reino, desde 1978. Pero volviendo a lo serio, quería agradecerle sus palabras, que nos han ayudado mucho a cumplir la finalidad que es la propia de este fórum de la nueva economía, que es el trasladar por personas autorizadas para hacerlo opiniones y posiciones que no siempre llegan tan limpias y fundadas a los medios de comunicación, donde tienen muy fácil acceso esas otras opiniones de calentón, salidas desde un primer momento y que tengan ese fundamento. Le agradecemos, por lo tanto, muy especialmente la claridad con lo que nos has expuesto y la intervención inicial, y sobre todo algunas de las preguntas después que no podían estar pensadas con un carácter más incisivo. Y esto dicho, no nos queda sino desearle, por la cuenta que nos trae y por el interés que tiene para cada uno de nosotros y para la nación española en su conjunto, que tenga usted muchísimos éxitos en su actividad profesional, en lo que está previsto y en lo que se le viene encima. Muchas gracias. Simplemente para agradecer estas palabras de usted y, sobre todo, para agradecer que se me permita, que se me dé la oportunidad, porque a veces no es fácil de hablar ante todos ustedes, además ante un auditorio tan selecto que realmente siempre a uno le complace mucho más, esta oportunidad que me dan de haber podido explicar algunas de las cuestiones que están en el debate público desde mi opinión, desde mi modesto punto de vista. Decirles solo que, por favor, les pido que en la actuación de la Fiscalía observen siempre, como les decía, la objetividad de los hechos, no opiniones, especulaciones, sino si esas se corresponden o no con lo objetivo, con la objetividad de los hechos. Y por otra parte, el respeto absoluto que sé que se tiene a la tarea de 2.500 funcionarios, de 2.500 miembros del Ministerio Fiscal, que día a día están trabajando por esto, por el Estado de Derecho y por el principio y por la vigencia de la legalidad. Que se tenga también respeto a esos profesionales, que a mí me consta que se le tiene, Hay quien habla de que, en fin, en estas cuestiones, y quizá por mi pobre actuación, la institución pueda desmerecer. Yo estoy convencido que esto en absoluto es así. Cuando salgo y recorro todo el país y veo las fiscalías y hablo en los colegios de abogados, veo que la institución y los fiscales siguen siendo tan respetados en este país como lo han sido siempre y como siempre han merecido y siguen mereciendo. Quizá la crítica descansa sobre mí, la crítica se dirige hacia mi persona, pero la institución, que es lo que más me importa, y el comportamiento y la actuación de los fiscales, creo que es absolutamente reconocido. Y por otro lado, respecto a esa referencia histórica, pues si le sirve a usted de consuelo o de motivo de alegría, le diré que cuando salgo al extranjero
se me atribuye mucho más en los letreritos que hay delante, incluso en las intervenciones, el título de Fiscal General del Reino de España que el de Fiscal General del Estado. O sea que aquí pues es el título oficial, pero le aseguro que en otros países esa es la consideración que se tiene de mi figura y de mi responsabilidad.